Más allá del bien y del mal. Por Friedrich Nietzsche. Capítulo 1. De los prejuicios de los filósofos. La voluntad de verdad, que nos ha de tentar a muchas empresas arriesgadas, la famosa veracidad de la que todos los filósofos han hablado hasta ahora con respeto, ¿qué preguntas no nos ha planteado esta voluntad de verdad? ¿Qué preguntas tan extrañas, confusas, cuestionables? Ya es una larga historia, sin embargo, parece como si apenas hubiera comenzado. ¿Es de extrañar que al final nos volvamos desconfiados, perdamos la paciencia y nos apartemos con impaciencia? ¿Que esta esfinge nos enseñe al fin a hacernos preguntas a nosotros mismos? ¿Quién es realmente quien nos plantea aquí las preguntas? ¿Qué es realmente esta voluntad de verdad en nosotros? De hecho, nos detuvimos largamente en la cuestión del origen de esta voluntad, hasta que al fin nos encontramos en un punto muerto absoluto ante una pregunta aún más fundamental. Indagamos sobre el valor de esta voluntad. Concedido que queremos la verdad, ¿por qué no más bien la falsedad? ¿Y la incertidumbre? ¿Incluso la ignorancia? ¿El problema del valor de la verdad se nos presentó, o fuimos nosotros quienes nos presentamos ante el problema? ¿Quién de nosotros es aquí Edipo? ¿Quién la esfinge? Parecería un encuentro de preguntas y signos de interrogación. Y podría creerse que al fin nos parece como si el problema nunca se hubiera planteado antes, como si fuéramos los primeros en discernirlo, en vislumbrarlo y en arriesgarnos a formularlo. Pues hay riesgo en formularlo, quizás no haya un riesgo mayor. ¿Cómo podría algo originarse de su opuesto? Por ejemplo, la verdad del error. ¿O la voluntad de verdad de la voluntad de engaño? ¿O la acción generosa del egoísmo? ¿O la visión pura y luminosa del sabio de la codicia? Tal génesis es imposible, quien la sueña es un necio, es más, peor que un necio, las cosas de más alto valor deben tener un origen diferente, un origen propio, en este mundo transitorio, seductor, ilusorio, insignificante, en este torbellino de engaño y codicia, no pueden tener su fuente. Sino más bien en el seno del ser, en lo intransitorio, en el Dios oculto, en la cosa en sí, ahí debe estar su fuente, y en ningún otro lugar. Este modo de razonar revela el prejuicio típico por el cual pueden reconocerse los metafísicos de todos los tiempos. Este modo de valoración está detrás de todo su procedimiento lógico, a través de esta creencia suya. Se esfuerzan por su conocimiento, por algo que al final es solemnemente bautizado como la verdad. La creencia fundamental de los metafísicos es la creencia en antítesis de valores. Ni siquiera al más cauto de ellos se le ocurrió dudar aquí, en el umbral mismo, donde la duda, sin embargo, era más necesaria, aunque habían hecho un voto solemne, de omnibus dubitandum. Pues puede dudarse, primero, si las antítesis existen en absoluto, y segundo, si las valoraciones populares y las antítesis de valor sobre las que los metafísicos han puesto su sello, no son quizás meras estimaciones superficiales, meras perspectivas provisionales, además de haber sido probablemente hechas desde algún rincón, quizás desde abajo, perspectivas de rana, por así decirlo, para tomar prestada una expresión común entre los pintores. A pesar de todo el valor que pueda pertenecer a lo verdadero, lo positivo y lo desinteresado, podría ser posible que un valor más alto y fundamental para la vida en general se le asignara a la simulación, a la voluntad de engaño, al egoísmo y a la codicia. Incluso podría ser posible que lo que constituye el valor de esas cosas buenas y respetadas consista precisamente en que están insidiosamente relacionadas, anudadas y entrelazadas con estas cosas malas y aparentemente opuestas, quizás incluso en ser esencialmente idénticas a ellas. Quizás. Pero quien querría ocuparse de tales, quizás, peligrosos. Para esa investigación hay que esperar el advenimiento de un nuevo orden de filósofos que tendrán otros gustos e inclinaciones, lo contrario de los hasta ahora prevalecientes, filósofos del peligroso, quizás, en todo el sentido de la palabra. Y hablando con toda seriedad, veo que tales nuevos filósofos están empezando a aparecer. Habiendo observado atentamente a los filósofos y habiendo leído entre sus líneas el tiempo suficiente, me digo ahora que la mayor parte del pensamiento consciente debe contarse entre las funciones instintivas. Y así ocurre incluso en el caso del pensamiento filosófico, aquí hay que aprender de nuevo, como se aprendió de nuevo sobre la herencia y la innatez.
Así como el acto de nacimiento apenas se tiene en cuenta en todo el proceso y procedimiento de la herencia, así de poco se opone el ser consciente a lo instintivo en cualquier sentido decisivo. La mayor parte del pensamiento consciente de un filósofo está secretamente influenciada por sus instintos y forzada a canales definidos. Y detrás de toda lógica y su aparente soberanía de movimiento, hay valoraciones, o para hablar más claramente, exigencias fisiológicas para el mantenimiento de un modo de vida definido. Por ejemplo, que lo cierto vale más que lo incierto, que la ilusión es menos valiosa que la verdad. Tales valoraciones, a pesar de su importancia reguladora para nosotros, podrían no obstante ser solo valoraciones superficiales, tipos especiales de ingenuidad, como las que pueden ser necesarias para el mantenimiento de seres como nosotros. Suponiendo, en efecto, que el hombre no es solo la medida de todas las cosas, la falsedad de una opinión no es para nosotros una objeción, es aquí, quizás, donde nuestro nuevo lenguaje suena de forma más extraña. La cuestión es hasta qué punto una opinión fomenta la vida, la preserva la especie, quizás la cría, y estamos fundamentalmente inclinados a sostener que las opiniones más falsas, a las que pertenecen los juicios sintéticos a priori, son las más indispensables para nosotros, que sin un reconocimiento de ficciones lógicas, sin una comparación de la realidad con el mundo puramente imaginado de lo absoluto e inmutable, sin una constante falsificación del mundo por medio de números, el hombre no podría vivir, que la renuncia a las opiniones falsas sería una renuncia a la vida, una negación de la vida. Reconocer la falsedad como condición de vida, eso es ciertamente impugnar las ideas tradicionales de valor de una manera peligrosa, y una filosofía que se aventura a hacerlo, se ha colocado por ello mismo más allá del bien y del mal, lo que hace que los filósofos sean considerados mitad con desconfianza y mitad con burla, no es el descubrimiento, a menudo repetido, de cuán inocentes son, cuán a menudo y fácilmente se equivocan y se extravían, en resumen, cuán infantiles y pueriles son, sino que no hay suficiente trato honesto con ellos, mientras que todos levantan un clamor fuerte y virtuoso cuando el problema de la veracidad es siquiera insinuado de la manera más remota. Todos posan como si sus opiniones reales hubieran sido descubiertas y alcanzadas a través de la autoevolución de una dialéctica fría, pura y divinamente indiferente, en contraste con toda clase de místicos, quienes, más honestos y más necios, hablan de inspiración, mientras que, de hecho, una proposición, idea o sugerencia, prejuiciada, que generalmente es el deseo de su corazón abstraído y refinado, es defendida por ellos con argumentos buscados después del hecho. Todos son abogados que no desean ser considerados como tales, generalmente defensores astutos, también, de sus prejuicios, a los que llaman verdades. Y muy lejos de tener la conciencia que valientemente admite esto a sí misma, muy lejos de tener el buen gusto del coraje que llega tan lejos como para dejar que esto se entienda, quizás para advertir a amigo o enemigo, o con alegre confianza y autorridículo. El espectáculo de la tartufería del viejo Kant, igualmente rígido y decente, con el que nos atrae a los desvíos dialécticos que conducen, más correctamente, desorientan, a su imperativo categórico, nos hace sonreír a los quisquillosos, a nosotros que encontramos no poca diversión en espiar los sutiles trucos de los viejos moralistas y predicadores éticos, o, más aún, el truco de magia en forma matemática, por medio del cual Spinoza, por así decirlo, ha revestido su filosofía de cota de malla y máscara, de hecho, el amor a su sabiduría, para traducir el término con exactitud y sin rodeos, para así infundir terror de inmediato en el corazón del asaltante que se atreviera a echar un vistazo a esa doncella invencible, esa Palas Atenea. Cuánta timidez y vulnerabilidad personal delata esta mascarada de un recluso enfermizo. Gradualmente me ha quedado claro en qué ha consistido toda gran filosofía hasta ahora, a saber, en la confesión de su originador y en una especie de autobiografía involuntaria e inconsciente, y además, que el propósito moral, o inmoral, en cada filosofía ha constituido el verdadero germen vital del cual ha crecido siempre la planta entera. De hecho, para entender cómo se ha llegado a las afirmaciones metafísicas más abstrusas de un filósofo, siempre es bueno, y sabio, preguntarse primero, ¿qué moralidad persiguen o persigue él? En consecuencia, no creo que un impulso al conocimiento sea el padre de la filosofía, sino que otro impulso, aquí como en otros lugares, solo ha utilizado el conocimiento y el conocimiento erróneo como instrumento.
Pero quienquiera que considere los impulsos fundamentales del hombre con el fin de determinar hasta qué punto pueden haber actuado aquí como genios inspiradores, o como demonios y duendes, encontrará que todos ellos han practicado la filosofía en un momento u otro, y que cada uno de ellos habría estado encantado de considerarse a sí mismo como el fin último de la existencia y el señor legítimo sobre todos los demás impulsos. Pues todo impulso es imperioso, y como tal, intenta filosofar. Ciertamente, en el caso de los eruditos, en el caso de los hombres verdaderamente científicos, puede ser de otro modo, mejor, si se quiere, ahí puede haber realmente un impulso al conocimiento, una especie de pequeño mecanismo de relojería independiente que, bien dado cuerda, trabaja industriosamente para ese fin, sin que el resto de los impulsos eruditos tomen parte material alguna en ello. Los intereses reales del erudito, por lo tanto, suelen ir en otra dirección, en la familia, quizás, o en la obtención de dinero, o en la política. De hecho, es casi indiferente en qué punto de la investigación se coloque su pequeña máquina, y si el joven y prometedor trabajador se convierte en un buen filólogo, un especialista en hongos o un químico, no se caracteriza por convertirse en esto o aquello. En el filósofo, por el contrario, no hay absolutamente nada impersonal, y sobre todo, su moralidad proporciona un testimonio decidido y decisivo de quién es él, es decir, en qué orden se encuentran entre sí los impulsos más profundos de su naturaleza. Cuán maliciosos pueden ser los filósofos. No conozco nada más hiriente que la broma que Epicuro se permitió hacer sobre Platón y los platónicos, los llamó Dionisio Colaques. En su sentido original, y a primera vista, la palabra significa, aduladores de Dionisio, en consecuencia, cómplices de tiranos y lamebotas. Además de esto, sin embargo, es como decir, todos son actores, no hay nada genuino en ellos, pues Dionisio Colax era un nombre popular para un actor. Y esto último es realmente el reproche maligno que Epicuro lanzó sobre Platón, le molestaba la manera grandiosa, el estilo de puesta en escena del que Platón y sus discípulos eran maestros, del que Epicuro no era maestro. Él, el viejo maestro de escuela de Samos, que se sentaba oculto en su pequeño jardín de Atenas y escribió 300 libros, quizás por rabia y envidia ambiciosa de Platón, quién sabe. Grecia tardó 100 años en descubrir quién era realmente Epicuro, el dios del jardín. ¿Lo descubrió alguna vez? Hay un punto en toda filosofía en el que la convicción del filósofo aparece en escena, o, para decirlo con las palabras de un antiguo misterio, adventavit asinus, pulcheret fortissimus, de John Didier, según la naturaleza. Oh, nobles estoicos, qué fraude de palabras. Imaginen un ser como la naturaleza, ilimitadamente extravagante, ilimitadamente indiferente, sin propósito ni consideración, sin piedad ni justicia, a la vez fértil y estéril e incierta. Imaginen la indiferencia como un poder, ¿cómo podrían vivir de acuerdo con tal indiferencia? ¿Vivir, no es acaso esforzarse por ser de otra manera que esta naturaleza? ¿No es vivir valorar, preferir, ser injusto, ser limitado, esforzarse por ser diferente? Y concedido que su imperativo, vivir según la naturaleza, significa en realidad lo mismo que, vivir según la vida, ¿cómo podrían hacer algo diferente? ¿Por qué deberían hacer un principio de lo que ustedes mismos son y deben ser? En realidad, sin embargo, es muy diferente con ustedes, mientras fingen leer con éxtasis el canon de su ley en la naturaleza, quieren algo completamente contrario, ustedes, extraordinarios actores y autoengañadores. En su orgullo desean dictar sus morales e ideales a la naturaleza misma, e incorporarlos en ella, insisten en que debe ser la naturaleza, según la Estoa. Y les gustaría que todo se hiciera a su propia imagen, como una vasta y eterna glorificación y generalización del estoicismo. Con todo su amor por la verdad, se han forzado a sí mismos durante tanto tiempo, tan persistentemente y con tal rigidez hipnótica a ver la naturaleza falsamente, es decir, estoicamente, que ya no son capaces de verla de otra manera, y para colmo, una inescrutable altanería les da la esperanza delirante de que porque son capaces de tiranizar sobre sí mismos, el estoicismo es autotiranía, la naturaleza también se dejará tiranizar, ¿no es el estoico una parte de la naturaleza? Pero esta es una historia vieja y eterna, lo que sucedió en tiempos antiguos con los estoicos sigue ocurriendo hoy, tan pronto como una filosofía empieza a creer en sí misma, siempre crea el mundo a su propia imagen, no puede hacer otra cosa, la filosofía es este impulso tiránico mismo,
la voluntad de poder más espiritual, la voluntad de creación del mundo, la voluntad de la causa prima, el afán y la sutileza, diría incluso la astucia, con que se aborda actualmente en toda Europa el problema del mundo real y el mundo aparente, da que pensar y exige atención, y quien oye solo una voluntad de verdad, de fondo, y nada más, ciertamente no puede jactarse de tener los oídos más agudos. En casos raros y aislados, puede que realmente haya sucedido que tal voluntad de verdad, cierta audacia extravagante y aventurera, la ambición de una esperanza perdida de un metafísico, haya participado en ello. Aquella que al final siempre prefiere un puñado de certeza a un carro lleno de bellas posibilidades. Incluso puede haber fanáticos puritanos de la conciencia, que prefieren depositar su última confianza en un nada seguro, antes que en un algo incierto. Pero eso es nihilismo, y el signo de un alma desesperada, mortalmente fatigada, a pesar del porte valiente que tal virtud pueda mostrar. Parece, sin embargo, que es diferente con pensadores más fuertes y vivaces que todavía están ávidos de vida. En el hecho de que se posicionan contra la apariencia, y hablan con altanería de perspectiva, en el hecho de que clasifican la credibilidad de sus propios cuerpos tan baja como la credibilidad de la evidencia ocular de que la tierra está quieta, y así, aparentemente, permitiendo con complacencia que su posesión más segura escape, pues en que se cree hoy con más firmeza que en el propio cuerpo. ¿Quién sabe si no están realmente tratando de recuperar algo que antes era una posesión aún más segura, algo del antiguo dominio de la fe de tiempos pasados, quizás el alma inmortal, quizás el viejo Dios, en resumen, ideas por las cuales podrían vivir mejor, es decir, con más vigor y más alegría, que con las ideas modernas? Hay desconfianza hacia estas ideas modernas en este modo de ver las cosas, una incredulidad en todo lo que se ha construido ayer y hoy, hay quizás una ligera mezcla de hartazgo y desprecio, que ya no puede soportar el caos de ideas del origen más variado, como el que el llamado positivismo arroja actualmente al mercado, un asco del gusto más refinado ante la abigarrada y fragmentada diversidad de feria de pueblo de todos estos filosofastros de la realidad, en quienes no hay nada nuevo ni verdadero, excepto esta abigarrada diversidad. En esto me parece que deberíamos estar de acuerdo con esos escépticos antirrealistas y microscopistas del conocimiento de hoy en día. Su instinto, que los repele de la realidad moderna, es irrefutable, que nos importan sus sendas retrógradas. Lo principal de ellos no es que deseen ir hacia atrás, sino que deseen alejarse de ello. Un poco más de fuerza, impulso, coraje y poder artístico, y se irían, y no hacia atrás. Me parece que en todas partes se intenta actualmente desviar la atención de la influencia real que Kant ejerció sobre la filosofía alemana y especialmente ignorar prudentemente el valor que él se atribuía a sí mismo. Kant estaba ante todo orgulloso de su tabla de categorías, con ella en la mano dijo, esto es lo más difícil que jamás se podría emprender en nombre de la metafísica, entendamos solo podría ser. Estaba orgulloso de haber descubierto una nueva facultad en el hombre, la facultad del juicio sintético a priori. Concediendo que se engañó a sí mismo en este asunto, el desarrollo y rápido florecimiento de la filosofía alemana dependieron, sin embargo, de su orgullo y de la ávida rivalidad de la generación más joven por descubrir, si era posible, algo, en todo caso, nuevas facultades, de lo que estar aún más orgullosos. Pero reflexionemos un momento, ya es hora de hacerlo. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori?, se pregunta Kant, y cuál es realmente su respuesta. Por medio de un medio, facultad, pero desafortunadamente no en 5 palabras, sino de manera tan circunstancial, imponente y con tal despliegue de profundidad alemana y florituras verbales, que uno pierde por completo de vista la cómica ingenuidad alemana implicada en tal respuesta. La gente estaba fuera de sí de alegría por esta nueva facultad, y el júbilo alcanzó su clímax cuando Kant descubrió además una facultad moral en el hombre, pues en aquel entonces los alemanes aún eran morales, no se inmiscuían todavía en la política de los hechos duros. Luego vino la luna de miel de la filosofía alemana. Todos los jóvenes teólogos de la institución de Tubinga se adentraron inmediatamente en los bosques, todos buscando facultades. Y que no encontraron, en ese periodo inocente, rico y aún juvenil del espíritu alemán, al que el romanticismo, el hada maliciosa, silbaba y cantaba, cuando aún no se podía distinguir entre encontrar e inventar, sobre todo, una facultad para lo
trascendental, Schelling la bautizó como intuición intelectual, y con ello satisfizo los anhelos más serios de los alemanes de inclinación naturalmente piadosa. No se puede hacer mayor daño a todo este movimiento exuberante y excéntrico, que era realmente juventud, a pesar de que se disfrazara tan audazmente con concepciones canosas y seniles, que tomarlo en serio, o incluso tratarlo con indignación moral. Basta, sin embargo, el mundo envejeció y el sueño se desvaneció. Llegó un momento en que la gente se frotó la frente, y todavía se la frotan hoy. La gente había estado soñando, y ante todo, el viejo Kant. Por medio de un medio, facultad, había dicho, o al menos querido decir. Pero, ¿es eso una respuesta? ¿Una explicación? ¿O no es más bien una mera repetición de la pregunta? ¿Cómo induce el opio el sueño? Por medio de un medio, facultad, a saber, la virtus dormitiva, responde el doctor en Molière, quia est timeo virtus dormitiva, cujus est natura sensus a soupire. Pero tales respuestas pertenecen al reino de la comedia, y ya es hora de reemplazar la pregunta kantiana, como son posibles los juicios sintéticos a priori, por otra pregunta, ¿por qué es necesaria la creencia en tales juicios? En efecto, ya es hora de que comprendamos que tales juicios deben ser creídos como verdaderos, en aras de la preservación de criaturas como nosotros, aunque todavía podrían ser naturalmente juicios falsos. O, dicho más claramente, y sin rodeos, los juicios sintéticos a priori no deberían ser posibles, en absoluto, no tenemos derecho a ellos, en nuestra boca no son más que juicios falsos. Solo, por supuesto, la creencia en su verdad es necesaria, como creencia plausible y evidencia ocular perteneciente a la visión perspectivista de la vida. Y finalmente, para recordar la enorme influencia que la filosofía alemana, espero que entiendan su derecho a las comillas, patas de ganso, ha ejercido en toda Europa, no hay duda de que una cierta virtus dormitiva tuvo parte en ello, gracias a la filosofía alemana, fue un deleite para los nobles ociosos, los virtuosos, los místicos, los artistas, los 3/4 cristianos y los oscurantistas políticos de todas las naciones, encontrar un antídoto al sensualismo aún abrumador que desbordó del siglo pasado a este, en resumen, sensus a soupire. En cuanto al atomismo materialista, es una de las teorías mejor refutadas que se han propuesto, y en Europa quizás ya no haya nadie en el mundo erudito tan poco instruido como para darle un significado serio, excepto para un uso cotidiano conveniente, como abreviatura de los medios de expresión, gracias principalmente al polaco Boskowicz. Él y el polaco Copérnico han sido hasta ahora los mayores y más exitosos oponentes de la evidencia ocular. Pues mientras Copérnico nos ha persuadido a creer, contra todos los sentidos, que la Tierra no está fija, Boskowicz nos ha enseñado a abjurar de la creencia en lo último que estaba fijo, de la Tierra, la creencia en la sustancia, en la materia, en el residuo terrestre y en el átomo partícula, es el mayor triunfo sobre los sentidos que se ha logrado hasta ahora en la Tierra. Hay que ir, sin embargo, aún más lejos, y declarar también la guerra, una guerra implacable a cuchillo, contra los requisitos atomísticos que aún llevan una peligrosa vida póstuma en lugares donde nadie lo sospecha, como los más célebres requisitos metafísicos. Hay que dar también, sobre todo, el golpe de gracia a ese otro atomismo más portentoso que el cristianismo ha enseñado mejor y por más tiempo, el atomismo del alma. Permítase designar con esta expresión la creencia que considera el alma como algo indestructible, eterno, indivisible, como una mónada, como un átomon. Esta creencia debe ser expulsada de la ciencia. Entre nosotros, no es en absoluto necesario deshacerse del alma, por ello, y así renunciar a una de las hipótesis más antiguas y veneradas, como ocurre frecuentemente con la torpeza de los naturalistas, que apenas pueden tocar el alma sin perderla inmediatamente, pero el camino está abierto para nuevas acepciones y refinamientos de la hipótesis del alma, y concepciones como alma mortal, y alma de multiplicidad subjetiva, y alma como estructura social de los instintos y las pasiones, quieren de ahora en adelante tener derechos legítimos en la ciencia. En el hecho de que el nuevo psicólogo está a punto de poner fin a las supersticiones que hasta ahora han florecido con una exuberancia casi tropical alrededor de la idea del alma, se está realmente, por así decirlo, adentrándose en un nuevo desierto y una nueva desconfianza. Es posible que los psicólogos más antiguos lo pasaran mejor y más cómodamente, sin embargo, al final, descubre que precisamente por ello también está condenado a inventar, y
quién sabe, quizás a descubrir lo nuevo. Los psicólogos deberían reflexionar antes de establecer el instinto de autopreservación como el instinto cardinal de un ser orgánico. Un ser vivo busca sobre todo descargar su fuerza, la vida misma es voluntad de poder, la autopreservación es solo uno de los resultados indirectos y más frecuentes de ello. En resumen, aquí, como en todas partes, guardémonos de los principios teleológicos superfluos. Uno de los cuales es el instinto de autopreservación, se lo debemos a la inconsistencia de Spinoza. Es así, en efecto, como lo ordena el método, que debe ser esencialmente economía de principios. Quizás apenas está amaneciendo en 5 o 6 mentes que la filosofía natural es solo una exposición del mundo y un arreglo del mundo, según nosotros, si se me permite decirlo, y no una explicación del mundo. Pero en la medida en que se basa en la creencia en los sentidos, se la considera más, y durante mucho tiempo deberá ser considerada más, a saber, como una explicación. Tiene ojos y dedos propios, tiene su propia evidencia ocular y su propia palpabilidad, esto opera de manera fascinante, persuasiva y convincente sobre una época con gustos fundamentalmente plebeyos, de hecho, sigue instintivamente el canon de verdad del sensualismo popular eterno. ¿Qué es claro? ¿Qué está explicado? Solo aquello que puede verse y sentirse, hay que perseguir todo problema hasta este punto. A la inversa, sin embargo, el encanto del modo de pensamiento platónico, que era un modo aristocrático, consistía precisamente en la resistencia a la evidencia sensible obvia, quizás entre hombres que disfrutaban de sentidos aún más fuertes y exquisitos que nuestros contemporáneos, pero que sabían encontrar un triunfo superior en permanecer dueños de ellos, y esto por medio de pálidas, frías y grises redes conceptuales que arrojaban sobre el abigarrado torbellino de los sentidos, la plebe de los sentidos, como dijo Platón. En esta superación del mundo, y en la interpretación del mundo a la manera de Platón, había un goce diferente al que nos ofrecen los físicos de hoy, y asimismo los darwinistas y antiteleólogos entre los trabajadores fisiológicos, con su principio del menor esfuerzo posible y el mayor error posible. Donde no hay nada más que ver o que hacer, tampoco hay nada más que hacer para los hombres, eso es ciertamente un imperativo diferente al platónico. Pero podría ser no obstante el imperativo correcto para una raza robusta y laboriosa de maquinistas y constructores de puentes del futuro, que no tienen más que trabajo rudo que realizar. Para estudiar fisiología con la conciencia tranquila, hay que insistir en el hecho de que los órganos de los sentidos no son fenómenos en el sentido de la filosofía idealista, como tales, ciertamente no podrían ser causas. El sensualismo, por lo tanto, al menos como hipótesis reguladora, sino como principio heurístico. ¿Qué? ¿Y otros dicen incluso que el mundo externo es obra de nuestros órganos? Pero entonces nuestro cuerpo, como parte de este mundo externo, sería obra de nuestros órganos. Pero entonces nuestros propios órganos serían obra de nuestros órganos. Me parece que esto es una completa reductio ad absurdum, si la concepción causa sua es algo fundamentalmente absurdo. En consecuencia, ¿el mundo externo no es obra de nuestros órganos? Todavía hay autoobservadores inofensivos que creen en certezas inmediatas, por ejemplo, pienso, o como lo expresa la superstición de Schopenhauer, quiero, como si la cognición aquí se apoderara de su objeto pura y simplemente como la cosa en sí, sin que se produjera ninguna falsificación ni por parte del sujeto ni del objeto. Lo repetiría, sin embargo, 100 veces, que la certeza inmediata, así como el conocimiento absoluto, y la cosa en sí, implican una contradictio in adjecto. Realmente deberíamos liberarnos del significado engañoso de las palabras. La gente, por su parte, puede pensar que la cognición es saberlo todo sobre las cosas, pero el filósofo debe decirse a sí mismo, cuando analizo el proceso que se expresa en la frase, pienso, encuentro toda una serie de afirmaciones audaces, cuya prueba argumentativa sería difícil, quizás imposible, por ejemplo, que soy yo quien piensa, que debe haber necesariamente algo que piensa, que pensar es una actividad y operación por parte de un ser que es considerado como causa, que hay un yo, y finalmente, que ya está determinado lo que debe designarse con el pensamiento, que sé lo que es pensar. Pues si yo no hubiera decidido ya en mí mismo qué es, ¿con qué criterio podría determinar si lo que está ocurriendo no es quizás voluntad o sentimiento? En resumen, la afirmación, pienso, asume que comparto mi estado en el momento actual con otros estados míos que conozco, para determinar qué es,
debido a esta conexión retrospectiva con un conocimiento ulterior, no tiene, en cualquier caso, ninguna certeza inmediata para mí. En lugar de la certeza inmediata en la que la gente puede creer en el caso especial, el filósofo encuentra así una serie de preguntas metafísicas que se le presentan, verdaderas preguntas de conciencia del intelecto, a saber, ¿de dónde obtuve la noción de pensar? ¿Por qué creo en la causa y el efecto? ¿Qué me da derecho a hablar de un yo, e incluso de un yo como causa, y finalmente de un yo como causa del pensamiento? Quien se aventura a responder a estas preguntas metafísicas de inmediato apelando a una especie de percepción intuitiva, como la persona que dice, pienso, y sé que esto, al menos, es verdadero, real y cierto, se encontrará con una sonrisa y dos signos de interrogación en un filósofo hoy en día. Señor, el filósofo quizás le dará a entender, es improbable que no se equivoque, pero ¿por qué debería ser la verdad? Con respecto a las supersticiones de los lógicos, nunca me cansaré de enfatizar un hecho pequeño y conciso, que es reconocido a regañadientes por estas mentes crédulas, a saber, que un pensamiento viene cuando él quiere, y no cuando yo quiero, de modo que es una perversión de los hechos del caso decir que el sujeto, yo, es la condición del predicado, pensar. Uno piensa, pero que este, uno, sea precisamente el famoso viejo, ego, es, por decirlo suavemente, solo una suposición, una afirmación, y ciertamente no una certeza inmediata. Después de todo, incluso se ha ido demasiado lejos con este, uno piensa, incluso el uno, contiene una interpretación del proceso, y no pertenece al proceso mismo. Aquí se infiere según la fórmula gramatical usual, pensar es una actividad, toda actividad requiere un agente que sea activo, en consecuencia. Más o menos en la misma línea, el atomismo antiguo buscaba, además del poder operativo, la partícula material en la que reside y de la que opera, el átomo. Mentes más rigurosas, sin embargo, aprendieron al fin a arreglárselas sin este residuo terrestre, y quizás algún día nos acostumbremos, incluso desde el punto de vista de lógico, a arreglárnoslas sin el pequeño uno, al que el digno viejo ego se ha refinado. Ciertamente, no es el menor encanto de una teoría que sea refutable, es precisamente por ello que atrae a las mentes más sutiles. Parece que la teoría 100 veces refutada del libre albedrío debe su persistencia solo a este encanto, siempre aparece alguien que se siente lo suficientemente fuerte como para refutarla. Los filósofos están acostumbrados a hablar de la voluntad como si fuera la cosa mejor conocida del mundo, de hecho, Schopenhauer nos ha dado a entender que la voluntad es lo único que realmente conocemos. Absoluta y completamente, sin deducción ni adición. Pero una y otra vez me parece que en este caso Schopenhauer también hizo solo lo que los filósofos suelen hacer, parece haber adoptado un prejuicio popular y haberlo exagerado. El querer me parece ante todo algo complicado, algo que es una unidad solo de nombre, y es precisamente en un nombre donde acecha el prejuicio popular, que se ha apoderado de las precauciones inadecuadas de los filósofos de todas las épocas. Así que seamos por una vez más cautelosos, seamos antifilosóficos, digamos que en todo querer hay primero una pluralidad de sensaciones, a saber, la sensación de la condición, de la que nos alejamos, la sensación de la condición, hacia la que nos dirigimos, la sensación de y, hacia, mismo, y además, una sensación muscular acompañante, que, incluso sin que pongamos en movimiento, brazos y piernas, comienza su acción por la fuerza del hábito, directamente cuando queremos algo. Por lo tanto, así como las sensaciones, y de hecho muchos tipos de sensaciones, deben ser reconocidas como ingredientes de la voluntad, así, en segundo lugar, también debe reconocerse el pensamiento. En cada acto de la voluntad hay un pensamiento dominante, y no imaginemos que es posible separar este pensamiento del querer, como si la voluntad entonces permaneciera. En tercer lugar, la voluntad no es solo un complejo de sensación y pensamiento, sino que es ante todo una emoción, y de hecho la emoción del mando. Aquello que se denomina libertad de la voluntad, es esencialmente la emoción de la supremacía con respecto a quien debe obedecer. Soy libre, él debe obedecer, esta conciencia es inherente a toda voluntad. E igualmente lo es la tensión de la atención, la mirada directa que se fija exclusivamente en una cosa, el juicio incondicional de que, esto y nada más es necesario ahora, la certeza interna de que se prestará obediencia, y todo lo demás que pertenece a la posición del que manda.
Un hombre que quiere manda algo dentro de sí mismo que obedece o que él cree que obedece. Pero ahora notemos lo más extraño de la voluntad, este asunto tan extremadamente complejo, para el cual la gente tiene un solo nombre. En la medida en que en las circunstancias dadas somos al mismo tiempo la parte que manda y la que obedece, y como parte que obedece conocemos las sensaciones de coacción, impulsión, presión, resistencia y movimiento, que suelen comenzar inmediatamente después del acto de la voluntad, en la medida en que, por otro lado, estamos acostumbrados a ignorar esta dualidad y a engañarnos a nosotros mismos al respecto por medio del término sintético, yo, toda una serie de conclusiones erróneas, y, consecuentemente de juicios falsos sobre la voluntad misma, se ha adherido al acto de querer, hasta tal punto que quien quiere cree firmemente que el querer basta para la acción. Dado que en la mayoría de los casos solo ha habido ejercicio de la voluntad cuando el efecto del mando, consecuentemente la obediencia, y por lo tanto la acción, era de esperar, la apariencia se ha transformado en el sentimiento, como si hubiera una necesidad de efecto. En una palabra, quien quiere cree con bastante certeza que voluntad y acción son de alguna manera una sola cosa, atribuye el éxito, la ejecución del querer, a la voluntad misma, y con ello disfruta de un aumento de la sensación de poder que acompaña a todo éxito. Libertad de la voluntad, esa es la expresión para el complejo estado de deleite de la persona que ejerce la volición, que manda y al mismo tiempo se identifica con el ejecutor de la orden, quien, como tal, disfruta también del triunfo sobre los obstáculos, pero piensa dentro de sí mismo que fue realmente su propia voluntad la que lo superó. De esta manera, la persona que ejerce la volición añade los sentimientos de deleite de sus instrumentos ejecutivos exitosos, las útiles, subvoluntades o subalmas. De hecho, nuestro cuerpo no es más que una estructura social compuesta de muchas almas, a sus sentimientos de deleite como comandante. El fait est moi. Lo que ocurre aquí es lo que ocurre en toda comunidad bien construida y feliz, a saber, que la clase gobernante se identifica con los éxitos de la comunidad. En todo querer es absolutamente una cuestión de mandar y obedecer, sobre la base, como ya se ha dicho, de una estructura social compuesta de muchas almas, por lo cual un filósofo debería reclamar el derecho a incluir el querer como tal dentro de la esfera de la moral, considerada como la doctrina de las relaciones de supremacía bajo las cuales se manifiesta el fenómeno de la vida, que las ideas filosóficas separadas no son algo opcional o que evoluciona autónomamente, sino que crecen en conexión y relación entre sí, que, por muy súbita y arbitrariamente que parezcan aparecer en la historia del pensamiento, pertenecen sin embargo tanto a un sistema como los miembros colectivos de la fauna de un continente. Se delata al final por la circunstancia, cuán infaliblemente los filósofos más diversos siempre rellenan de nuevo un esquema fundamental definido de filosofías posibles. Bajo un hechizo invisible, siempre giran una vez más en la misma órbita, por muy independientes que se sientan entre sí con sus voluntades críticas o sistemáticas, algo dentro de ellos los guía, algo los impulsa en un orden definido, uno tras otro, a saber, la metodología innata y la relación de sus ideas. Su pensamiento es, de hecho, mucho menos un descubrimiento que un reconocimiento, un recordar, un regreso y una vuelta a casa a un hogar común y antiguo del alma, de donde esas ideas crecieron antiguamente. Filosofar es hasta ahora una especie de atavismo del más alto orden. La maravillosa semejanza familiar de todo el filosofar indio, griego y alemán se explica con bastante facilidad. De hecho, donde hay afinidad de lenguaje, debido a la filosofía común de la gramática, quiero decir, debido a la dominación y guía inconsciente de funciones gramaticales similares, no puede ser de otra manera que todo esté preparado desde el principio para un desarrollo y sucesión similares de sistemas filosóficos, así como el camino parece cerrado a ciertas otras posibilidades de interpretación del mundo. Es muy probable que los filósofos dentro del dominio de las lenguas uralo-altaicas, donde la concepción del sujeto está menos desarrollada, miren de otra manera al mundo, y se encuentren en sendas de pensamiento diferentes a las de los indogermanos y musulmanes. El hechizo de ciertas funciones gramaticales es en última instancia también el hechizo de las valoraciones fisiológicas y las condiciones raciales. Esto en cuanto a rechazar la superficialidad del acto con respecto al origen de las ideas. La causa sue es la mejor autocontradicción que se ha concebido hasta ahora, es una especie de violación lógica y antinaturalidad. Pero el orgullo extravagante del hombre ha logrado enredarse profunda y terriblemente con esta misma locura. El deseo de libertad de voluntad,
en el sentido superlativo, metafísico, tal como todavía impera, desafortunadamente, en las mentes de los semieducados. El deseo de asumir la responsabilidad total y última de las propias acciones y de absolver de ella a Dios, al mundo, a los antepasados, al azar y a la sociedad, implica nada menos que ser precisamente esta causa sui, y, con una osadía mayor que la de Munchausen, levantarse a sí mismo por los cabellos de la ciénaga de la nada. Si alguien descubriera de esta manera la crasa estupidez de la célebre concepción del libre albedrío, y se la quitara de la cabeza por completo, le ruego que lleve su iluminación un paso más allá, y que también se quite de la cabeza lo contrario de esta monstruosa concepción del libre albedrío, me refiero a la voluntad no libre, lo cual equivale a un mal uso de causa y efecto. No se debería materializar erróneamente, causa y efecto, como hacen los filósofos de la naturaleza, y quienquiera que, como ellos, naturalice el pensamiento en la actualidad. Según la necedad mecánica imperante que hace que la causa presione y empuje hasta que, efectúa, su fin, se deberían usar, causa y efecto, solo como puras conceptos, es decir, como ficciones convencionales con el propósito de designación y entendimiento mutuo, no para explicación. En el ser en sí, no hay nada de conexión causal, de necesidad, o de no libertad psicológica, allí el efecto no sigue a la causa, allí la ley no rige. Somos nosotros solos quienes hemos ideado causa, secuencia, reciprocidad, relatividad, coacción, número, ley, libertad, motivo y propósito, y cuando interpretamos y mezclamos este mundo de símbolos, como ser en sí, con las cosas, actuamos una vez más como siempre hemos actuado, mitológicamente. La voluntad no libre es mitología, en la vida real es solo una cuestión de voluntades fuertes y débiles. Es casi siempre un síntoma de lo que le falta a uno mismo, cuando un pensador, en cada conexión causal y necesidad psicológica, manifiesta algo de compulsión, indigencia, obsequiosidad, opresión y no libertad. Es sospechoso tener tales sentimientos, la persona se delata a sí misma. Y en general, si he observado correctamente, la no libertad de la voluntad es considerada un problema desde dos puntos de vista completamente opuestos, pero siempre de una manera profundamente personal. Algunos no renunciarán a su responsabilidad, a su creencia en sí mismos, al derecho personal a sus méritos, a ningún precio. Las razas vanidosas pertenecen a esta clase, otros, por el contrario, no desean ser responsables de nada, ni ser culpados de nada, y debido a un desprecio interno de sí mismos, buscan librarse del asunto, sin importar cómo. Estos últimos, cuando escriben libros, tienen la costumbre actualmente de ponerse del lado de los criminales, una especie de simpatía socialista es su disfraz favorito. Y de hecho, el fatalismo de los de voluntad débil se embellece sorprendentemente cuando puede presentarse como la religión del sufrimiento humano, ese es su buen gusto. Que se me perdone, como viejo filólogo que no puede desistir de la travesura de señalar los malos modos de interpretación, pero la conformidad de la naturaleza a la ley, de la que ustedes los físicos hablan con tanto orgullo, como si, pues bien, existe solo debido a su interpretación y a su mala filología. No es un hecho, no es un texto, sino más bien solo un ajuste y una perversión de significado ingenuamente humanitarios, con los que ustedes hacen abundantes concesiones a los instintos democráticos del alma moderna. En todas partes igualdad ante la ley, la naturaleza no es diferente en ese aspecto, ni mejor que nosotros, un buen ejemplo de motivo secreto, en el que el antagonismo vulgara todo lo privilegiado y autocrático. Asimismo un segundo y más refinado ateísmo, se disfraza una vez más. Ni Dios, ni amo, eso, también, es lo que ustedes quieren, y por lo tanto, vivan las leyes naturales. ¿No es así? Pero, como se ha dicho, eso es interpretación, no texto, y podría venir alguien que, con intenciones y modos de interpretación opuestos, pudiera leer de la misma naturaleza y con respecto a los mismos fenómenos, precisamente la aplicación tiránicamente desconsiderada e implacable de las exigencias del poder, un intérprete que pondría ante sus ojos la inexcepcionalidad e incondicionalidad de toda voluntad de poder, de modo que casi cada palabra, y la palabra, tiranía, misma, finalmente, parecería inadecuada, o como una metáfora debilitante y suavizante, por ser demasiado humana, y que, sin embargo, terminaría afirmando lo mismo sobre este mundo que ustedes, a saber,
que tiene un curso, necesario, y, calculable, no, sin embargo, porque las leyes rijan en él, sino porque están absolutamente ausentes y cada poder produce sus últimas consecuencias en cada momento. Concedido que esto también es solo interpretación, ¿y estarán ustedes lo suficientemente ansiosos como para hacer esta objeción? Pues bien, tanto mejor. Toda la psicología hasta ahora ha encallado en prejuicios y timideces morales, no se ha atrevido a adentrarse en las profundidades. En la medida en que es lícito reconocer en lo que hasta ahora se ha escrito, la evidencia de lo que hasta ahora se ha mantenido en silencio, parece como si nadie hubiera albergado aún la noción de la psicología como la morfología y doctrina del desarrollo de la voluntad de poder, tal como yo la concibo. El poder de los prejuicios morales ha penetrado profundamente en el mundo más intelectual, el mundo aparentemente más indiferente y desprejuiciado, y ha operado obviamente de manera perjudicial, obstructiva, cegadora y distorsionadora. Una fisiopsicología adecuada tiene que lidiar con un antagonismo inconsciente en el corazón del investigador, tiene al corazón en su contra, incluso una doctrina de la condicionalidad recíproca de los impulsos, buenos y malos, causa, como inmoralidad refinada, angustia y aversión en una conciencia aún fuerte y viril, y más aún, una doctrina de la derivación de todos los impulsos buenos de los malos. Si, sin embargo, una persona considerara incluso las emociones de odio, envidia, codicia e imperiosidad como emociones condicionantes de la vida, como factores que deben estar presentes, fundamental y esencialmente, en la economía general de la vida, que, por lo tanto, deben desarrollarse aún más y la vida ha de desarrollarse aún más, sufrirá de tal visión de las cosas como de mareo. Y sin embargo, esta hipótesis está lejos de ser la más extraña y dolorosa en este inmenso y casi nuevo dominio del conocimiento peligroso, y de hecho hay 100 buenas razones por las que todo el que pueda debería mantenerse alejado de ella. Por otro lado, si uno ha llegado hasta aquí con su barca, bien. Muy bien. Ahora apretemos los dientes con firmeza. Abramos los ojos y mantengamos la mano firme en el timón. Navegamos directamente por encima de la moralidad, aplastamos, destruimos quizás los restos de nuestra propia moralidad al atrevernos a hacer nuestro viaje hasta allí, pero ¿qué nos importa a nosotros? Nunca antes se reveló un mundo de perspicacia más profundo a viajeros y aventureros audaces, y el psicólogo que así hace un sacrificio, no es el sacrificio del intellecto, al contrario. Tendrá al menos derecho a exigir a cambio que la psicología sea reconocida una vez más como la reina de las ciencias, para cuyo servicio y equipamiento existen las demás ciencias. Pues la psicología es una vez más el camino hacia los problemas fundamentales.